Voy a empezar a grabar. Vamos a empezar una nueva unidad temática. Es el seguro de responsabilidad civil. Pero antes que nada, el recordatorio de que el miércoles el examen presencial es en FES Zacatlán. Ya tienen ustedes un correo. El examen va a ser a la misma hora que tenemos la clase. O sea, Daños va a empezar a las 8. Yo ya tengo el material, ya tengo las preguntas, yo las llevo. Y en el correo dice el salón que van a tener que utilizar. Les recuerdo que este examen es muy importante. Se va a promediar con la calificación final. Así que quede grabado, está grabándose. Entonces recuerden, se promedia con el examen final. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? No, profe. Ya lo habíamos comentado varias veces, pero ya ven ahorita, por ejemplo, somos 41 y nada más hay 26. O sea, faltan algunos alumnos o llegan tarde, pero en fin, vamos a empezar, ¿no? La unidad temática que vamos ahora va a ser la 4. Es el seguro de responsabilidad civil. Entonces, aquí tenemos el apunte técnico. Vamos a abrirlo. Esto es lo que deben ustedes de estudiar, lo deben de conocer. Cuando son apuntes técnicos, ya saben que es obligado el que ustedes lo deben de conocer, lo deben de estudiar, lo deben de tratar de retener, ¿no? Entonces, este apunte aquí nos señala que vamos a pasar el seguro de responsabilidad civil. Generalmente la abreviación es RC, es el acrónimo, responsabilidad civil. Es la 4ª unidad del programa de estudios y tiene que ver con los seguros de responsabilidad civil. Aquí tenemos, ¿no?, el resumen de lo que viene en el programa. El objetivo de esta unidad es que el alumno esté en capacidad de explicar los motivos sociales, o sea, el bien para la sociedad, y los motivos legales. La característica principal del seguro de responsabilidad civil es que es una obligación jurídica que se encuentra en el Código Civil Federal mexicano. Dentro de la historia del seguro, se recordarán, al menos aquellos que tuvieron clase conmigo y que vimos la historia del seguro, comentábamos que la comprobación histórica del seguro más antigua es desde los caldeos. Los caldeos escribían sobre arcilla con la escritura cuneiforme y los primeros principios jurídicos de la responsabilidad civil son de aquel entonces, o sea, es muy antiguo. Y se encontraron pedazos de
arcilla, de loza, en donde se decía que el que cause daño al vecino por agua está obligado a resarcir el daño. ¿Por qué daños por agua? Bueno, por la agricultura. Se supone que la agricultura pues se da mejor con el agua. El agua es vida para las plantas, para cualquier tipo de siembra. Entonces, estaba la siembra, estaba la zanja que llevaba agua, entonces abrían el canalito del agua para que saliera el agua sobre los sembradíos. Pero si por alguna razón, por desatención, por falta de responsabilidad, porque se había emborrachado, vayan ustedes a saber qué razones haya habido, y el agua se salía del control de la propiedad del que había utilizado el agua y se iba a terrenos vecinales y les causaba daño por agua, o sea, la siembra puede dejar de cosecharse, puede dejar de dar su fruto, porque el agua, el exceso de agua, puede pudrir, echar a perder la siembra. Entonces ya desde ese entonces existía que el que produce por falta de responsabilidad un daño con agua, pues debería de resarcir el daño. Es muy antiguo. Se dice que cuando iban entrando a las ciudades caldeas, así como ahora tenemos los anuncios al lado de la carretera que van avisando los hoteles o los centros de diversión o buenos restaurantes, y vamos manejando nuestro carro y vamos viendo esos anuncios. Dicen que en Caldea, como iban a pie o iban a caballo sobre una carreta, en lugar de anuncio había esas paredes de arcilla y ahí estaba con escritura cuneiforme las leyes de la ciudad. O sea, qué era lo que se permitía y qué no se permitía. Y ahí se encontraba este tipo de leyes. Es una legislación. El que hace un daño a un tercero está obligado a resarcir el daño. Entonces, como ven aquí, este seguro de responsabilidad civil tiene 3 flechitas. Ahí tenemos nosotros toda la parte jurídica. Hay el precepto legal de responsabilidad subjetiva. ¿Qué cosa es responsabilidad subjetiva? Cuando una persona hace el daño, sea a un tercero o a los bienes de ese tercero. El sujeto es el que hace el daño. Después viene responsabilidad objetiva. Es cuando con un objeto, con un instrumento, se hace daño a un tercero en sus personas o en sus bienes y está obligado a reparar el daño. Entonces, responsabilidad subjetiva
El sujeto es el que hace el daño. Responsabilidad objetiva con un instrumento, con un objeto, una persona hace un daño a terceros en sus personas o en sus bienes. Y después vienen otros tipos de responsabilidad civil que veremos un poquito más adelante. Después vienen las coberturas, el 4.4. Entonces, ¿quién puede producir daño a un tercero? Bueno, pues divídanlo por profesionistas o divídanlo por ocupaciones y van a salir, yo pongo en el apunte, miles de posibilidades. Por ejemplo, cualquier profesionista puede hacer daño a un tercero, a veces puede ser en sus personas o puede ser en sus bienes. Está el actuario, el médico, el contador, el economista, el dentista, por decir unas profesiones, pueden causar daño a terceros. Un dentista, un médico, pues en la persona de un tercero. Entonces, si hace un daño, está obligado a reparar ese daño. Entonces, hablamos de profesionista. Un actuario hace un cálculo, pero lo hace mal. Entonces, puede perjudicar a un tercero. Puede ser una empresa. Vamos a decir, una persona le pide que le haga un cálculo sobre la pensión que le corresponde y se equivoca. Le está haciendo un daño a un tercero en la persona o en sus bienes, el dinero, el monto de la pensión que va a recibir, va a estar equivocado. Entonces puede ser por profesión, pero también puede ser por el tipo de ocupación, un pintor, un herrero, un plomero, un cocinero. Pueden hacer daños a las personas, es decir, a terceros en sus personas o en sus bienes. Vamos, un restaurantero, el cocinero no se fija y la comida ya estaba echada a perder y sirve esa comida, pues ¿qué cosa va a hacer? Pues va a hacer daños a los terceros en sus personas. ¿Cómo? Pues se van a enfermar del estómago y está obligado ese cocinero a resarcir los daños. Pero vamos a ver que cuando es un empleado, el responsable es el patrón, el dueño de ese restaurante donde trabaja ese cocinero. Entonces, debe resarcir el daño. Existe la ley, así lo dice. Pero ¿qué pasa con el mexicano? Le vale madre. No reclama. Existiendo la ley a su favor, no reclama. Obvio que a nivel empresa, pues todas las empresas ya conocen lo que es la responsabilidad civil, ya conocen de leyes, están a un nivel, ¿no? Donde pueden perder negocio, pueden perder dineros. Pero el mexicano común y corriente a nivel individual, a veces les dañan y dicen, no, pues no me va a pagar, es muy difícil, hay que irlo a demandar y si no lo demando, pues entonces ya no se puede. No, pues hay que demandar. O sea, lo que le falta al mexicano para quitar toda la corrupción y todo lo que
estamos acostumbrados a ver todos los días es que empecemos a tomar, ¿no?, con seriedad que si alguien comete un delito, hay que hacer la denuncia. Y un delito es si alguien te hace daño en tu persona o en tus bienes. Vamos a ver después el Código Civil Federal y se van a dar cuenta el lenguaje que utiliza. Después vienen las coberturas. Póliza de responsabilidad civil general. Vamos a decir, un jefe de familia dice, yo tengo mi casa, pues puede, algún invitado mío puede llegar a la casa, se va a resbalar en la escalera, se puede morir de la caída, se puede romper una pierna. Entonces, aunque sean mis invitados, yo les digo, ve, pon tu queja, pon tu demanda, haz la denuncia correspondientes e inmediatamente entra la aseguradora y paga los daños que puede ser la operación o puede ser las consultas, los médicos, la cirugía, lo que haya necesidad, porque esa persona entró a mi casa y a lo mejor por un descuido, allí había agua que no se secó o habían dejado jabón y se resbaló la persona en las escaleras, o si tienes alberca o si tienes caballos, en la alberca puede ahogarse un invitado. Si tienes caballos, una persona se puede caer del caballo y tener una fractura, un golpe en la cabeza. Entonces, tomando una póliza de responsabilidad civil general, pues quedaría cubierto. O vamos a poner otro ejemplo. Ya lo vimos en automóviles, ¿no? Pero vamos a volverlo a repetir. Yo con el automóvil hago daño a un tercero, lo atropello. Pues eso se conoce como responsabilidad civil objetiva. Y ya sabemos que está incluido dentro de la cobertura completa de automóviles. Pero aquí lo quiero traer a colación como parte del seguro de responsabilidad civil. Otra, ya más enfocado a la familia. Yo quiero mejor comprar una póliza de responsabilidad civil familiar. Quiero que la cobertura la tenga yo, la tenga mi esposa, la tenga cada uno de mis hijos y la tenga la persona que nos atiende en la casa. Esa es la familia, padre, madre, hijos y sirvientes. Entonces tomas una póliza de responsabilidad civil familiar. Hasta el perrito, entran los perritos, entran las mascotas. Si la mascota muerde a una persona y la persona no molestó al perro, no lo asusó para molestarlo, sino el perro agresivo agarró, lo mordió, la póliza de responsabilidad civil familiar, una vez que hay la denuncia, entra inmediatamente la aseguradora y va a pagar todos los daños hasta el límite de la suma asegurada contratada. Otro ejemplo, hay una familia que tiene niños chiquitos y pues la señora le dice, vente, vamos a Liverpool, acompáñame para que me cuides a los niños mientras yo salga y compre algo.
o que yo me meta al, ¿cómo se llama? Al vestidor a probarme algún vestido. Y vamos a suponer que van combinando por el área de artículos para el hogar y hay un tibor de esos jarrones chinos que valen 30,000 pesos. Y puede suceder que los niños van jugando, van queriendo correr, la persona que nos atiende, o sea, la que está como parte de la servidumbre, por agarrar un niño con el cuerpo, le pega al tibor que vale los 30,000 pesos y se rompe. Pues tú le dices cuando te reclame, sí, mire, no hay problema, haga por favor la demanda y va a pagar la aseguradora. Y así sucede. Oye, Peña, pero ¿por qué insiste tanto en que se haga la denuncia? Para que proceda el pago de la suma asegurada, la condición sine qua non es denunciar el hecho del daño que se ha cometido. Si no lo denuncias, pues la aseguradora dice, no hay denuncia, pues yo me espero y si no dice nada, pues no va a proceder. Pero tú lo que debes hacer es apúrale para que se remedie esta situación. Si yo estoy asegurado, pues que cubra todos aquellos daños que yo pueda ocasionar de manera subjetiva o de manera objetiva. Responsabilidad civil arrendatario. El que renta un departamento tiene que comprar esta póliza de responsabilidad civil arrendatario. ¿Por qué? Porque puede hacer daño al ¿cómo se llama? Al arrendador. Voy a poner un ejemplo. Dejé la llave de la tina del baño abierta, no la cerré, se derrama el agua, daña el piso y a lo mejor daña a los pisos o al piso que está en el piso inferior. Estás haciendo daño a los bienes del arrendador. Entonces, es un ejemplo de responsabilidad civil arrendataria. Civil profesional, ya pusimos los dentistas, ya pusimos los médicos, ya pusimos el actuario. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos planes de pensiones para alguna empresa o hacíamos algún estudio que nos pedía el Seguro Social, nos piden una póliza de responsabilidad civil profesional, porque ellos lo que quieren es que si hay un daño, haya la seguridad de que se va a pagar ese daño. Vamos a ver todas estas, pero se lo estoy explicando y después lo ampliaremos. Cubierta es la responsabilidad civil que va a cubrir actividades e inmuebles. Aquí ya les dije, puede estar el restaurante, puede estar un cine, que de repente estando en un cine no ven bien, se caen y tienen una fractura, ¿no? Pues entonces se va a hacer, ¿no? Se va a cumplir, va a haber la demanda y va a hacerse. Inmuebles, puede ser el dueño de una alberca, renta la alberca, da clases y se puede ahogar un niño. Entonces, todo eso es daños a terceros, ¿no? En sus personas o en sus bienes. Responsabilidad civil contratista. Un ingeniero está haciendo una casa y se le cae un albañil y se mata. O se cae un ladrillo y le pega en la cabeza a un niño y lo mata. Entonces,
el seguro de responsabilidad civil va a pagar hasta el límite de la suma asegurada contratada. ¿Quién va a fijar cuánto es lo que se debe de pagar? El juez, porque como esto es de carácter legal, pues debe haber un juicio en donde el juez determine la culpabilidad. Responsabilidad civil, estacionamientos. Este es otro ejemplo de cómo el mexicano común y corriente se deja llevar. Si ustedes han tenido el cuidado de ver un boleto de estacionamiento, en la parte de atrás dice: el estacionamiento no se hace responsable de ningún daño al vehículo. Está pendejo. Con eso y sin eso, el estacionamiento está obligado a cuidarte el automóvil. Y si alguien lo raya o lo raya el acomodador, te lo deben de pagar. Pero como dice, no, me rayaron el carro, no, mire, aquí dice que no somos responsables. Y se retiran mentando madres y enojados, en lugar de decirle, no me pagas, déjame llamarle al ajustador. Y le llaman al ajustador y luego ya, sí, ahorita lo arreglamos. O sea, el mexicano, por una parte, es muy abusivo. Trata de abusar de la buena fe, de la ignorancia, de la falta de cultura del ciudadano. Hay muchos abusos. Y la ley es tan transparente como el que causa daño a un tercero en sus personas o en sus bienes está obligado a resarcir el daño. Responsabilidad civil, hoteles, pues deben de contratar esta póliza por si algún cliente se cae, se ahoga, se avienta del balcón y se suicida, ¿no? Entonces hay que hacer la denuncia, ¿no? Para ver si hay responsabilidad civil del hotel. Y si la hubiera, el juez le va a obligar a resarcir ese daño causado. Por ejemplo, debe de haber seguridad en la salida al balcón, debe de tener cierta altura, ¿no? Puede ser una persona grande que se suicide, pero pues también un borrachito que se caiga, o puede ser un niño de 5, 7 años que se vaya por, ¿cómo se llama? Por el barandal, o en el restaurante, o le robaron. Y el otro que sale aquí, responsabilidad civil, productos de exportación, exportan el aguacate. Ya lo han visto o van a ir a tener que ir aprendiendo por el Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, México y Estados Unidos, pues hay muchos productos que se exportan. El más socorrido y que se oye en la televisión es el aguacate, porque cuando hay el campeonato de fútbol americano, pues la botana de preferencia, pues es el guacamole. Pero si ese guacamole tiene salmonela y infecta a 1000 gentes, pues está obligado el exportador a pagar las indemnizaciones que le marque el juez. Aquí nomás es ejemplo, porque es ejemplos, este tipo de pólizas son los que trae el programa. Entonces, como mínimo comentamos esto, pero ya veremos después en las variables, en el catálogo de variables de ocupación
y de profesión, pues son más así fácilmente más de 50. Aquí nomás ponen 1, 2, 3, 4, ponen 13, ¿no? No, ponen 4, 4, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hay más de, fácil, más de 35, 40. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Es 60% jurídica y 40% técnica del seguro. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y ¿qué estrategia vamos a seguir? Pues primero ver la parte legal. O sea, no hay de otra. Tenemos que ver la ley. Después, ¿qué coberturas existen en México? Y el tercero, las variables de la base de datos del sistema estadístico del sector asegurador, tal y como lo vimos en automóviles, lo vamos a ver en autos, lo vamos a ver en responsabilidad civil, lo vamos a ver en ¿cómo se dice? En el seguro de, diversos, en el seguro de diversos, ¿no? Entonces empecemos con la primera parte, la parte legal de la responsabilidad civil. Todo lo que tiene relación con la responsabilidad civil viene en el Código Civil Federal. Ya está arriba de el foro de la materia. Aquí estamos viendo ahorita el apunte técnico, pero aquí pegadito está el Código Civil Federal. Código Civil Federal, donde se incluye lo conducente a la responsabilidad civil. Capítulo 5, de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Es un ilícito causar un daño a un tercero en sus personas o en sus bienes. Entonces, si es un ilícito, pues hay un castigo. ¿Y el castigo cuál es? Resarcir el daño. Entonces, una persona que hace un daño y no le pasa nada, pues va a decir, qué padre, ¿no? Nadie me castigó. Otra cosa que interviene en la responsabilidad civil es la Ley Federal del Trabajo, porque ahí dice que el patrón es responsable de los daños que puedan hacer sus empleados ejecutando las órdenes que se les dan o dentro de las horas de trabajo. Ahí el que lleva la responsabilidad, por ejemplo, un chofer atropella a alguien. Bueno, él sí hizo el daño, pero de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el patrón es el que debe dar la cara por él. Otro son la Ley de Vías Generales de Comunicación. Y para el seguro, la Ley del Contrato de Seguro, en su capítulo 5, seguro sobre la responsabilidad. Entonces, como ven, hay mucho de legislación, mucho de abogados. En este seguro a la voz cantante en su aspecto jurídico la llevan los abogados. La redacción de los textos de las coberturas, la de los alcances de la cobertura, las limitaciones de la cobertura, las
el manejo de defensorías jurídicas del asegurado siempre han estado en manos de abogados. Entonces no nos debe de preocupar en las compañías de seguros, así como hay un médico de seguros, hay un abogado de seguros. Y cualquier duda que tuviéramos, pues lo primero que debemos de hacer es irle a preguntar. Para eso está en la compañía, para eso le pagan. Aquí hay una nota, la nota número 1, que tiene que ver con, desde el principio, el seguro de responsabilidad civil. La nota dice: las fuentes utilizadas para la realización de este documento, además de las específicamente nombradas en el desarrollo del texto, fueron Cerecero Acosta Mario, curso de instrucción programada sobre seguros, tomo 5, los seguros de responsabilidad civil y riesgos profesionales. TIP SA México. Además, CH Gertz, libreto 1 y 2 sobre el seguro de responsabilidad civil, cartoteca de la Suiza de Reaseco. Entonces, está tomado de libros, no es cosa mía. Lo que yo mencioné anteriormente, el estudiante lo debe de tener siempre presente, no solo ahorita en la parte académica, sino de manera muy especial cuando se encuentre en el campo del trabajo. Así pues, el desarrollo de este apunte técnico, comentando algunos de los artículos del capítulo 5 del Código Civil Federal. Y entonces aquí tenemos capítulo 5 de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Código Civil de la Federación. Entonces lo abrimos, ¿no? Y nos vamos, ¿no?, al capítulo 5 o al artículo 1910, ¿no? Entonces vamos a artículo 5. Artículo 1910. Aquí está. Aquí tenemos capítulo 5 de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Y aquí, ¿no?, voy subrayando con amarillo. Vean, son muchos artículos. Y obvio que nosotros no somos abogados, pero sí tenemos que, ¿no?, conocer del riesgo profesional hasta el artículo 1937. O sea que son, ¿qué?, 27 artículos, creo. Bien, entonces ahí lo tienen para que ustedes lo chequen. Entonces, artículo 1910, el que obre ilícitamente
o contra las buenas costumbres y cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. A nosotros lo que nos toca aprendernos es el que cause un daño está obligado a reparar. Ya si nos queremos meter a fondo, pues hay ciertos grados de excepción cuando, por ejemplo, digamos, atropellamos a una persona, es un niño, y el niño estaba jugando en la calle, no debe jugar en la calle, se le fue la pelota y el niño pues se echó a correr, salió por conseguir la pelota y le pegaste. Entonces, ahí hay que hacer la demanda al que causó el daño. Y ya después el juez ya verá si había culpa o negligencia inexcusable de la víctima y entonces no procede pagar el daño. Entonces, cuando la persona hace el daño, se llama responsabilidad subjetiva o del sujeto. Me brinco hasta el 13. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias peligrosas, ¿no? Por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica, causan un daño, aunque no obre ilícitamente, aquí está, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa grave. Vamos a poner el ejemplo de, creo que hacia el norte hay un pueblito donde hacen cohetes, usan pólvora, se llama Tultepec, creo, arriba de Satélite, yendo para Querétaro del lado derecho. Ya ha habido explosiones, ha habido muertos. Tienen que cumplir con reparar los daños que usen, que hayan causado por la naturaleza explosiva del producto que hacen, que son los cohetes. Instrumentos, ya vimos, son los coches. Tú con el coche o con el aparato, ¿no? Por la velocidad que llevan, pues puedes herir, lastimar o matar a alguna persona. Y a esto se le llama responsabilidad objetiva. Y aun cuando no obre ilícitamente. Entonces hay que aprenderse esas definiciones y pues es pesado, ¿no? El artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. ¿Quién es el que dice el cómo? Pues atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, si algún empleado de una empresa ocasiona el daño. Y aquí adelantando cómo se debe pagar, se toma como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto. Entonces, son 2 años en caso de muerte. En caso de invalidez, 3 años. Multiplíquenle por 4 veces el salario mínimo diario más alto.
pues ya sale fácilmente más de 500,000 a 900,000 pesos, porque además de esta indemnización, a veces el juez le agrega una cantidad adicional y que se conoce como daño moral infligido a la persona dañada, ¿no? En caso de muerte, la indemnización se paga a los herederos de la víctima. Aquí ya tiene el cuádruplo del salario mínimo. Entonces, si es muerte, son 2 años de salario. Si es invalidez, 3 años de salario y además, no, 3 años del cuádruplo del salario mínimo diario más alto, más los gastos médicos y de hospitalización. Entonces es fuerte la indemnización. Artículo 1916, lo que les decía, el juez agrega por daño moral, ¿no? Es una indemnización que también se da en dinero. El monto de la indemnización lo determinará el juez. Artículo 1916 dice, no está obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información. Por ejemplo, un periodista habla mal de una persona, pues va a decir, oye, me ha hecho un daño moral en mi persona, mi prestigio va a quedar mal. Pues lo siento mucho, yo soy periodista y mi trabajo consiste en que yo tenga que opinar, criticar, expresar e informar de lo que está pasando. Así que no te puedes quejar de daño moral porque estoy diciendo la verdad. En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional, porque de ninguna manera tienen un propósito ofensivo. 1917. Si varias personas causan en común un daño, son responsables solidariamente. O sea, todos intervienen de manera solidaria. Las personas morales, las empresas, son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Un chofer va, le dicen, va y entrega esto, recoge a esta persona. Pues entonces es un representante, es un empleado que causó un daño y perjuicio en el ejercicio de sus funciones. ¿Quiénes son las personas morales? La nación, los estados, los municipios, todas las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles, mercantiles, sindicatos, asociaciones, profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito. Entonces, hay que aprenderse, tiene una palomita, ¿no? Los que ejerzan la patria potestad tienen la obligación de responder por los daños o perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y habiten con ellos.
O sea, si una abuelita o un abuelito tienen la patria potestad de su nieto porque ya no viven su papá y su mamá, pues esos abuelitos son responsables de los daños que haga su nieto. Así lo marca la ley y así es. Oye, no me gusta, es injusto, papacito, lo siento mucho, así lo marca la ley. Por ejemplo, los alumnos, ¿no? Son responsables de los directores de colegios. Los artesanos, los trabajadores en un taller mecánico, son responsabilidad del dueño del taller mecánico. Los tutores, ¿no? Son responsables de los incapacitados que tienen bajo su cuidado. Ni los padres, ni los tutores tienen obligación de responder de los daños y perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Entonces, un tutor tiene un incapacitado, ¿no? Un padre está que tener que cuidar a sus hijos. Están trabajando. El muchacho sale de la escuela y en el camino a su casa hace cualquier daño a un tercero, raya un carro, rompe un vidrio, cualquier cosa, pues va a decir, oiga, yo tengo que trabajar, tengo que llevar el pan a la casa, él ya está en edad de secundaria, ya se sabe ir y venir de la escuela, ¿no? Estoy imposibilitado de cuidarlo. Entonces, no siempre hay mucho de ley, hay mucho de ver detalles y todo. Los maestros artesanos, orfebres, sastres, carpinteros, soldadores, son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. Entonces, que vaya quedando claro. Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros, ¿no? A dependientes en el ejercicio de sus funciones. Cuando tenga palomita el artículo y esté con rojo, es más importante que los demás. Artículo 1925, los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su cargo. Aquí, por ejemplo, dueño de un hotel o de una casa de hospedaje, lo que les decía del cocinero, que no se fija que la comida está descompuesta, o que el que limpia, el que barre, no limpió adecuadamente, no recogió el jabón que tenía el agua, con la quitó la mancha del piso. Por eso siempre, cuando van a hacer eso, ponen algunas indicaciones de color rojo, avisando que hay peligro, que no deben de pisar. Ah, pues hay mexicanos que yo he visto que les vale madre el aviso de peligro. Y si se diera el caso de que se cae, oiga, estaba puesto y esta persona no obedeció las instrucciones de que no debía de pisar el suelo mojado porque se podía caer y causar un daño.
En los casos previstos en el 23, 24 y 25, el que sufra daño puede exigir la reparación directamente del responsable. Si tú estás asegurado, pues te lo van a exigir directamente del responsable. Le digo, perfecto, yo tengo una póliza de seguro, hazme el favor, yo te acompaño, yo te llevo, hacemos la denuncia para que mi aseguradora te lo pague, ¿no? El que paga los daños y perjuicios causados por sus sirvientes, empleados, funcionarios y operarios, después de que ya se pagó, de que él sacó la cara por ellos, puede repetir de ellos lo que hubiera pagado. O sea, yo soy tu responsable, ¿no? Pero ya lo pagué, ahora tú me pagas a mí. Nadie puede quedar impune porque es un acto ilegal. El dueño de un animal, si hace daño, ¿no? Debe de pagar el daño, a no ser que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario, que el animal fue provocado, que hubo imprudencia por parte del ofendido y que el hecho resulte de un caso fortuito de fuerza mayor. O sea, rompió la cadena, se salió, ¿no? Hubo un temblor, se cayó el techo y rompió las cositas que contenían al animal y se salió y por ese motivo fue un caso fortuito y dañó, mordió a un tercero. O sea, como ven, hay lógica. No es de que nada más porque sí hay que pagar, ¿no? Si el animal que hubiera causado el daño fuera excitado por un tercero, la responsabilidad de y no del dueño del animal. O sea, es lógico. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten por la ruina de todo o parte de él si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarios o por los vicios de la construcción. O sea, no solamente el que arrienda un departamento debe de pagar los daños que ocasione, pero también el dueño, si causa daño, ¿no? Por falta de hacer las reparaciones conducentes o por vicios de la construcción, daña a los que le rentan los departamentos, ¿no? Igualmente responderán los propietarios de los causas que causen por explosión de máquinas, inflamación de explosiones, humo, gases, caídas de árboles, emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino, peso o movimiento de las máquinas. A veces el movimiento de las máquinas es tan fuerte que le puede causar un daño de salud a un tercero. Aglomeraciones de materiales, animales nocivos a la salud, a lo mejor por falta de limpieza o abandono de un lote, pues está generando daños nocivos a la salud, ratones, alacranes, todo lo que sea, paga el propietario de ese terreno abandonado. Los jefes de familia que habiten, ¿no?, una casa o parte de ella, son responsables de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma. Si dentro de una casa y desde la azotea
están tirando piedras a la calle y le caen a una camioneta, a un coche, le rompen el vidrio, están obligados a pagarlo, no hay ni duda. La acción para exigir la reparación de los daños causados prescribe en 2 años, contados a partir del día en que se haya causado el daño. Entonces está hablando de prescripción. En el seguro de daños, la prescripción también coincide en 2 años para hacer la reclamación del beneficio constituido a tu favor por haber sufrido un daño en tus personas o en tus bienes. El que cause un daño de los previstos en este capítulo a una colectividad o grupo de personas estará obligado a indemnizar, ¿no? De acuerdo con lo dispuesto en el libro 5 del Código Federal de Procedimiento Civil. O sea, vas a tener que resarcir el daño a las personas o personas dañadas. Del riesgo profesional, ya estamos aquí con los profesionales, ¿no? Los patrones son responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Y por lo tanto, los patrones deben pagar la indemnización correspondiente. ¿Qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo? Para que no te vaya a pasar esto, pues mejor subroga esa obligación ante el Seguro Social. Y entonces paga una cuota para que todos sus trabajadores estén cubiertos, ¿no? Con el pago de las indemnizaciones correspondientes de parte del Seguro Social. Lo mismo dígase accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pudieran tener sus empleados. El patrón no va a responder de accidentes de trabajo cuando el trabajador de manera voluntaria los haya producido, no por imprudencia. Voy a poner un ejemplo loco, ¿no? Un chofer ve ahí uno que le ha golpeado, que le ha hecho daño, que anda metiéndose con sus hijos o cualquier tarugada que se le pase y dice, aquí lo tengo enfrente y lo atropella intencionalmente. Pues no está cubierto ese daño por el artículo 1937. Pero en cambio, si es una imprudencia, lo va a pagar la aseguradora. No hay problema. Y después viene, ya vimos los artículos relacionados con el Código Civil Federal. Ahora vamos a ver qué dice la ley sobre el contrato del seguro y sigue siendo capítulo 5. Vean qué chiripada, capítulo 5 en el Código Federal y capítulo 5 en la ley sobre el contrato de seguro. Artículo 145. En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero. Tratándose de seguros obligatorios, ¿no? Está obligada a cubrir los riesgos asegurados hasta los montos indemnizatorios o las sumas aseguradas por persona o por bien, así como en su caso los acumulados por evento. Vamos a suponer,
Vamos a poner el ejemplo de autos. Da lo mismo que sea en autos que lo que sea en otro tipo de seguros, ¿no? Choco y daño un carro y daño a una persona. Esa es una suma asegurada por persona o por bien. O por ejemplo, y hubo una carambola, pues agarré a los tres, ¿no? Pero ¿cuánto va a pagarse? Por los daños causados a cada uno hasta agotar la suma asegurada. Este artículo ha sido reformado y cambiado, etcétera, etcétera. Una palomita aquí que se ve, entonces es importante ¿no? El seguro puede pactarse, ¿no? Que se responsabilice la empresa aseguradora de las indemnizaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza o en el año anterior, siempre que se formule por primera vez y por escrito durante la vigencia de dicha póliza. O por hechos ocurridos solamente durante la vigencia de la póliza, que es lo lógico. Lo que no es lógico es esto. En el año anterior, a lo mejor ni estaba todavía asegurado conmigo. Bueno, pero lo permite la ley y la aseguradora ya sabrá si lo acepta o no lo acepta. A veces hay asegurados que dicen, oye, voy a cambiar mi póliza de incendio, mi flotilla de autos, pero fíjate que tengo un problema anterior con una aseguradora de un daño que yo causé y son 4 millones de pesos que tengo que pagar. Pues ya lo estudiará la aseguradora, si se lo concede, si se lo niega, o si se lo niega va a perder todos los seguros y entonces dice, no, sí te lo acepto. O sea, son cosas que cambian, ¿no? Los gastos que resulten de los procedimientos seguidos contra el asegurado estarán a cargo de la empresa. ¿Qué empresa? La aseguradora, porque es su asegurado. Otro que tiene palomita. El derecho a la indemnización directamente al tercer dañado, ¿no? Es el beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. O sea, desde el momento que el asegurado daña a otro, automáticamente la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado. En caso de muerte, se transmitirá por la vía sucesoria, salvo cuando la ley o el contrato, ¿no?, que establezcan la obligación de indemnizar señale los familiares del extinto, a quienes debe pagarse directamente la indemnización sin necesidad de juicio sucesorio. 148. Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante, hecho concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será oponible. Es decir, no se le va a pagar. Está tomando atribuciones que no le corresponden. Es como en autos, ¿se acuerdan? Que si él solito se pone a negociar allí en el momento del siniestro sin el consentimiento de la aseguradora, pierde el derecho. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad. Una cosa es, sí, yo lo dañé, pero es muy diferente a decir,
yo reconozco mi responsabilidad en pagar el daño correspondiente. Entonces son pequeños detalles que no necesariamente obligarán a la aseguradora a pagar. Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, este deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa aseguradora. A lo mejor en ese momento pues le indemniza por los daños causados y lo demuestra a la aseguradora, pues la aseguradora se lo va a pagar. En caso de juicio civil o penal, el asegurado proporcionará a la empresa aseguradora todos los datos y pruebas necesarios para su defensa. Es lo obvio, lógico. 150 bis. Cuando hay una responsabilidad civil obligatoria, no pueden cesar en sus defectos, rescindirse ni darse por terminados con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. Por ejemplo, la responsabilidad civil vehicular no se puede cancelar, es obligatoria y por lo tanto tiene que respetarse a pagarse una vez que se decida, ¿no? Cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que éste deba a un tercero a causa de un daño previsto en el contrato y compruebe que el contratante incurrió en omisiones o inexactas declaraciones de los hechos o que hay una agravación esencial del riesgo, cuando hay falsas declaraciones, ¿qué pasa? Pues no va a proceder el pago del siniestro. Entonces la aseguradora estará facultada para exigirle directamente al contratante el reembolso de lo pagado. O sea, por ley no procede. Yo descubro que me engañaste, entonces la lanita de lo que yo pagué. Nota bene, el estudiante debe tener presente que en fianzas y en el seguro de caución se cubren también los daños que pueda hacer una persona por el incumplimiento de sus obligaciones legales. Esa es una materia opcional que se llama fianzas. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo les sugiero que pongan mucho cuidado y cuando ya estén en la posibilidad de materias opcionales, lleven fianzas para que tengan la formación completa. En las fianzas, no solo las personas jurídicas, el fiado, fiador, beneficiario, tercero solidario, son terminologías propias de fianzas. Cuando hay un daño, ¿no? Las obligaciones, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones legales son muy diferentes a los del seguro tradicional. Esto lo vamos a ver en una pasadita al seguro de caución. Y aquí viene la parte del seguro de caución. Por el contrato del seguro de caución, la empresa de seguros o la empresa de fianzas, seguro de caución y fianza es lo mismo. Entonces, se obliga a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento, penalidad de los daños patrimoniales sufridos
dentro de los límites previstos en dicho contrato, si se producen las circunstancias acordadas en el mismo en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones legales y contractuales, excluyendo las obligaciones relacionadas con contratos de naturaleza financiera. Voy a explicarlo con un ejemplo. Su papá consigue dinero para que un ingeniero le construya una casita. Y entonces él de buena fe le dice, ingeniero, ¿cuánto me va a cobrar? 5 millones de pesos. Y tu papá libre hace un contrato, ¿no? Me va usted a construir su casa y aquí tiene los 5 millones. Mal hecho, mal hecho. Lo que le debe decir, ingeniero, quiero que me construya una casa. ¿Y cuánto quiere? 5 millones de pesos. Perfecto. Contrate, por favor, un seguro de caución a mi favor. Que yo sea el asegurado y usted sea el contratante. Si no cumple con sus obligaciones, el seguro me va a pagar los daños que me haga por su incumplimiento. A lo mejor les mete material corriente, a lo mejor les roba el material y ustedes se van a dar cuenta con el tiempo de que pues, se están cuarteando las paredes o cuando hubo un temblor se cuarteó la casa, cosas que no deben de suceder. Entonces, el ingeniero contrata un seguro de caución a favor del asegurado que es su papá y que le entregó los 5 millones de pesos para que le construyeran una casa de acuerdo al plano, al contrato, a lo que habían convenido. Un piso, 2 pisos, con materiales de lujo en las paredes. O sea, hay muchas cosas. Pero eso se llama seguro de caución o fianza. El contratante es el seguro, el asegurado es su papá. Por eso su papá le dijo al ingeniero, contrata un seguro de caución a mi favor. Si no cumples, ahí es tu boleto. A mí me va a resarcir la aseguradora. ¿Y qué va a hacer la aseguradora cuando le pague a su papá el daño? Pues se va a ir sobre el ingeniero. Pero ustedes ya no se meten, ¿no? Bien, son las, queda media hora, vamos a seguirle, ni modo, ¿no? Otros tipos de responsabilidad, ya sabemos que hay la subjetiva y la objetiva. Entonces, pero hay también la RC delicto. Cuando, ¿no? El hecho propio es un acto ilícito. Se llama RC delictual. La RC por obligación de vigilancia o por el hecho ajeno. Es otro tipo de fianza. ¿Se acuerdan que acá al principio, en las flechitas, ¿no? La subjetiva, la objetiva y otros tipos de responsabilidad civil. Bueno, aquí en otros tipos de responsabilidad civil ya está saliendo, ¿no? La de que se hace un acto ilícito, la que sigue es, se está haciendo, ¿no? Un incumplimiento de vigilancia. Los padres, ¿no? Tienen obligación de vigilancia por sus hijos menores, los patrones, los amos, los dueños de hotel, de una pensión, restaurante, bar, tienda, almacén, oficina, tienen obligación de vigilancia, cuidado de los animales, cuidado de edificios, cuidados de la cosa en general.
como les digo, exagerando en mi manera de decir en este apunte, hay miles de diferentes coberturas de responsabilidad civil. Un RC de presunto culpable o causal agravada o responsabilidad objetiva sin culpa en caso de daños a personas con vehículos automotores. RC derivada de un riesgo creado cuando las industrias peligrosas, ¿no?, realizan cosas como poner en circulación ciertos medios de transporte. RC de vehículos de motor, de aeronaves, de ferrocarriles, de navegación en ríos, lagos o mar. Explotar ciertas fuentes de energía, empresas de producción y transporte de electricidad y de explotación de energía atómica. Es riesgo creado. Tu industria estás creando fuentes de energía que puedes dañar, ¿no? Porque manejas electricidad o explotas energía atómica. Cuando realizas ciertas actividades industriales por fabricación, almacenaje y transporte de materias explosivas, de productos químicos corrosivos o tóxicos, petróleo y derivados. Son otras formas de responsabilidad civil. Responsabilidad civil extracontractual, allá fuera del contrato, es la que cubre la obligación de indemnizar y que puede resultar al asegurado conforme a la ley. RC contractual, la responsabilidad, ¿no?, que tiene contraída con sus empleados por el contrato de trabajo. O sea, son diferentes formas de RC, ¿no? La RC contractual se excluye en todas las pólizas de los seguros de responsabilidad civil y la DRC por riesgos profesionales que se usan en el mercado. Entonces tiene que cubrirse específicamente por una RC contractual o una RC riesgos profesionales. O sea, los separan. Han tomado esa determinación. Nota importante. Dentro de este tipo de seguros y en todos los demás de responsabilidad civil, es muy importante que el estudiante tenga presente que las características del riesgo asegurado es que el riesgo sea futuro, fortuito e incierto. Por lo tanto, en el caso de responsabilidad civil, si el asegurado causa un daño a un tercero con la intención plena y clara de dañarlo, este riesgo no va a ser cubierto por la póliza, puesto que dejó de ser fortuito al intervenir la voluntad del asegurado. O sea, todos aquellos fundamentos que vimos desde el seguro de vida, hay que estarlo vigilando. Aquí, por ejemplo, ya les había puesto el ejemplo de que uno atropella intencionalmente a alguien, ¿no? Pues no va a proceder, ¿no? Entonces, la empresa aseguradora no estaría obligada al pago de dicha indemnización porque intervino la voluntad del asegurado. Al intervenir la voluntad del asegurado, deja de ser un riesgo asegurable. Y al dejar de ser un riesgo asegurable, no se paga.
Entonces siempre hay que estar vivos, 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 vivos. Y después ya pasaremos, ya son las 9:35. Pues vamos a adelantarlo, ¿no? Coberturas de responsabilidad civil existentes en México. Por lo visto en la parte jurídica, y eso llevado al seguro de responsabilidad civil y riesgos profesionales, debe entenderse que mediante estos seguros, responsabilidad civil y riesgos profesionales, la aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero por la responsabilidad legal que pueda resultarle a consecuencia de un hecho que le sea imputable y que cause un daño previsto en el contrato de seguro. Por eso siempre que decimos que cuando vamos a estudiar un nuevo seguro, ¿qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Y qué no cubre? Pero puede cubrirse mediante un convenio expreso. Entonces siempre hay que estar leyendo eso. Cuando yo pongo un párrafo dentro de una, ¿cómo se dice? Dentro de un cuadro, es muy importante y lo deben de aprender. Veremos un ejemplo de cada uno de los mal comunes, tal y como se publican en Internet para 5 compañías de seguras del mercado. Aquí están: ABA, ACE, AIG, Grupo México o Zurich. O sea, los tomé para que ustedes los conozcan, que están publicados en Internet para 5 compañías del mercado, y veremos, ¿no?, aquellas que no se hayan mencionado de las que se señalan en el programa de estudio. Entonces empieza: seguro para responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil es aquel en que la compañía aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de uno o más hechos realizados sin dolo. Sin dolo. No hay mala fe, ya sea por culpa o por el uso de cosas peligrosas que causen un daño previsto en la póliza a terceras personas con motivo de las actividades descritas en la cédula de la póliza. El ejemplo, voy a poner uno: RC, estacionamientos. Existe la póliza. Si compra la póliza, pues cualquier daño que hagan sus empleados lo va a pagar la aseguradora hasta el límite convenido en la póliza. Pero hay muchos estacionamientos que no la compran. Entonces, está cubierto cualquier daño que se haga a el automóvil que se ha dañado por sus empleados o por otras personas, pero generalmente son sus empleados, porque ellos son los que lo acomodan. Pero también hay otros estacionamientos donde los mismos dueños de los automóviles lo estacionan y a lo mejor pueden golpear el carro. Otro ejemplo: para la cobertura de responsabilidad civil, los daños comprenden lesiones corporales, enfermedades, muerte, deterioro y destrucción de bienes. Los perjuicios que resulten y el daño moral solo se cubren cuando sean consecuencia directa e inmediata de los citados daños. Pero eso lo pone el juez, el daño moral. Pero aquí se aclara. Voy a poner un ejemplo. Estacionas tu carro y no tienen responsabilidad civil ese estacionamiento. Entonces tú lo que haces
¿no? Provocaste una lesión corporal al acomodador o al policía, o no te fijaste y lo mataste, lo va a pagar la póliza de responsabilidad civil, la que tú tienes y o la que tiene el negocio bajo su póliza de responsabilidad civil, estacionamientos. ¿Y por qué estás cubierto? Porque pagas. Por un pago, dejas tu carro a que te lo cuiden. Entonces tienen obligación, ¿se acuerdan acá arriba? Que a veces hay responsabilidades civiles por obligación de vigilancia. Y aquí están, ¿no? Talleres obreros, hotel, pensión, restaurante, bar, tienda. Entonces tienen obligación adicional de alguna característica y por lo tanto deben de estar cubiertos. Otro, el estudiante debe estar consciente de que existe una póliza de responsabilidad civil diseñada especialmente para cada actividad o cada profesión. Les digo que después vamos a ver como 50, pero aquí nada más nos ponen para médicos y profesiones médicas, ¿no? Va a cubrir la responsabilidad civil profesional de los profesionales técnicos y auxiliares de la medicina, incluyendo médicos, odontólogos, biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadores sociales, químicos, psicólogos, nutriólogos y otras profesiones dedicadas a la actividad de la salud. Un ejemplo, el coronavirus, ¿no? Contra la neumonía típica. Se equivocaron en el diagnóstico. Le dieron medicamentos para neumonía típica y no para el coronavirus. Se equivocaron, le dieron un tratamiento equivocado y se murió. Pues van a tener que pagar lo que marca el Código Civil y el juez. Pero si tienen la póliza correspondiente de responsabilidad civil para médicos y profesiones médicas, pues lo va a pagar la póliza de seguros, lo va a pagar la aseguradora. Otro ejemplo, guarderías privadas del IMSS, ISSSTE y Sedesol. Bueno, se le encarga a esas guarderías la tarea de salvaguarda y custodia de los bebés y de los niños y de cualquier actividad dentro de eso que son alimentación, educación, cuidado de la salud, aseo, recreación, formación de valores, identidad nacional y de cultura. Hay esa póliza. Ejemplo, muerte o robo de infantes en las guarderías. Si no tienen el seguro, esas guarderías lo van a pagar de su propia bolsa. Pero si tienen contratada la póliza para guarderías, pues lo va a pagar cualquier daño que se produzca, ¿no? Lo va a pagar la aseguradora. Otro ejemplo, el empresario constructor, ¿no? Él tiene que pagar todos los daños que procedan de actividades durante el proceso de construcción, que se cae un albañil, que se rompe una pierna, que se cae un albañil, se muere, que se caen desechos, piedras, ladrillos, fierros, clavos y dañan a personas que andan por la calle, ¿no? Caída de un puente o un edificio. Si no tienen el seguro de responsabilidad civil, lo van a tener que pagar de su bolsa. Y muchas veces eso ha ocasionado la quiebra de las empresas. Por lo tanto, generalmente las empresas morales ya están conscientes
Y entonces contratan el seguro de responsabilidad civil y ya tienen el fondo para cubrir esa responsabilidad. Otro ejemplo, manufactureros exportadores. Ya les comentaba las demandas en USA por las exportaciones de aguacate o lácteos con salmonela. Generalmente van a escuchar que el queso tenía salmonela, que el aguacate, que los nopales, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces hay muchas empresas manufactureras que exportan a los Estados Unidos alimentos. Esta cobertura se ofrece a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y contempla las reclamaciones por daños ocurridos en el extranjero conforme al derecho de responsabilidad civil legal extracontractual del país de residencia de la víctima de los daños. Y lo mismo, no tienen la póliza y son demandados a pagar de su bolsa. Y las sumas aseguradas de reclamación son tan altas que cuando ha ocurrido y no tienen seguros, quiebra la empresa. Pero teniendo el seguro de responsabilidad civil ya no hay problema. Los beneficentros pues también tienen que tener su seguro contratado, unidades de verificación por cualquier cosa o daño que le puedan ocasionar al automóvil, ¿no? Pérdidas, menoscabos en el patrimonio de los clientes causados por impericia o por negligencia y la privación de cualquier ganancia lícita consecuencial a las pérdidas o menoscabos en dicho patrimonio. Por ejemplo, que se dañe el automóvil, te quedas sin carro, hay el daño de ganancia lícita. ¿Cuál es? Pues yo tenía que usar mi carro y no lo tengo, pues entonces dame dinero para que yo pueda andar en taxis mientras me componen mi carro. Es una ganancia lícita. Para prestadores de servicios, empresas de seguridad privada, mantenimiento de maquinaria y equipo, empresas de limpieza, empresas de fumigación y control de plagas, empresas de mantenimiento de inmuebles. Entonces son muchas empresas por ocupación o por profesión que tienen que homologarlas dentro de prestadores de servicios. Acá, por ejemplo, todos los unidades de verificentro los homologan en una. Los exportadores, pues los homologan en una sola póliza, pero ahí entran varias, ¿no? Por eso les digo que son miles por exageración para venderles esa idea. Otras coberturas. Prácticamente todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil específico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta liga, en esta URL, es un archivo del marzo del 2020, hay responsabilidad civil para servidores públicos, cosa que el gobierno no lo hace. Responsabilidad civil profesional, centros de tratamientos de mejor estética, las peluquerías, los salones de belleza, los restaurantes, los hospitales, las clínicas, los laboratorios, desarrolladores de vivienda nueva, responsabilidad civil patrimonial para entes públicos. Y aquí le pongo exageradamente, hay miles de seguros de responsabilidad civil. Aquí, por ejemplo, hay responsabilidad civil contractual o asumida.
cuando asume responsabilidades ajenas por convenio o por contrato. Cuando, por ejemplo, la empresa X debe de transportar muebles a la empresa Z que se encuentra en cierto lugar de México, ¿no? Estoy asumiendo la responsabilidad por transportar muebles de una empresa que no es la mía, es otra, la Z, ¿no? Así que la empresa X se obliga a llevar esa mercancía a ese destino particular. La responsabilidad de la empresa X es llevar esa mercancía, por lo que si no lo hace, la empresa Z está protegida por el seguro de responsabilidad civil comprada por X. No aplica si el perjuicio proviene de una causa ajena, por ejemplo, que se deba a una causa de fuerza mayor. Para la aplicación de esta cobertura es obligación del asegurado de entregar por escrito a la aseguradora una copia del contrato y que se relacionen los contratos o convenios en la carátula de la póliza. Otro más sería responsabilidad civil cruzada o recíproca. Entonces ya son las 9:51. Me parece importante el que ustedes conozcan este término, responsabilidad civil cruzada o recíproca. Entonces, lo dejamos. Alguna para el lunes próximo, ¿no? Porque el próximo miércoles, pasado mañana, tenemos el examen presencial allá en FESA Acatlán. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Bueno, No, profe. voy a parar la grabación. Así que gracias por asistir a la clase. Hoy fueron 26 de 41. Fueron muy poquitos. Entonces, es cuando ya les digo que la grabación ayuda a esas personas. De lo contrario, perderían esta parte que es muy importante. RC se vende mucho. RC es como incendio y autos. Son los 3 seguros que se venden con más frecuencia, tanto a empresas como a individuos. Y esta parte fue muy importante y no estuvieron pues casi la mitad de los estudiantes. Así que jóvenes, gracias por haber asistido, tengan una buena noche y que se preparen bien para su examen y salgan bien todos. Hasta luego.